Amén. Ya quiero comenzar, hermanos, con la parte 3. ¿Qué les puedo decir? Olviden cualquier circunstancia, olviden lo que quedó en la casa, lo que dejó la semana o lo dejó el mes y concéntrense en esta tercera parte. Si no vieron las primeras dos, vayan a YouTube. Ahí están los fundamentos y luego está explicada los caminos de la mente carnal y los caminos de la mente espiritual. Establecimos muchas escrituras y muchos fundamentos, pero ahora vamos a ver el proceso de cómo ir fortaleciéndonos paso a paso en cualquier área de tu vida en la que el temor todavía te gane, en la que a lo mejor por no ver la manifestación del poder de Dios en tu vida, es- hayas cedido por medio de la carne y te hayas rendido en, en esa confesión que te atreviste a hacer. Dice el enemigo, ¿verdad? Te atreviste. ¿Cómo te? Bueno, ahora vas a ver lo que voy a hacer. No. Pero el, definitivamente a veces, hermanos, no estamos tan fuertes en ciertas áreas. A mí me hubieran dicho al principio, bueno, de hecho me dijeron 6 años, cuando todavía estaba el poder de, de la nicotina en mi cuerpo y todavía me controlaba. No había, me decían versículos y me daban palabra, pero cuando la carne decía, hey, ya es hora, yo seguía ese camino, ¿verdad? Pero cuando el fortalecimiento del poder de Dios se desarrolló, porque es Dios el que lo desarrolla, no tú. A ti te toca confesarlo y creerlo, pero Dios lo desarrolla en tu interior. Cuando eso se desarrolló y me fortalecí en eso, un día vino el enemigo y me dijo, ya es hora. Y le dije, no, ya es hora de que tú te vayas. Y nunca más volvió a gobernar en mi vida, en esa área. Obviamente hay muchas áreas en las que nos tenemos que fortalecer. Proverbios 12:28 es la escritura que estamos utilizando. Dice, en el camino de la justicia está la vida. Obviamente ya dijimos que la justicia es Jesús. Juan 14:6 dice, Él es el camino, la verdad y la vida. En el camino de la justicia está la vida. Ya todos aquí nacimos de nuevo. Pero nos hace un ofrecimiento también sumamente hermoso porque dice, y en sus caminos, en los caminos de la justicia, no hay muerte, no hay muerte. Y esto es algo muy bonito, hermano, porque es una de las muchísimas escrituras que podemos tomar frente a una situación agobiante, frente a una situación de presión, frente a una situación en la que estamos tratando de dar el paso para dejar eso atrás. Y cuando viene el pensamiento del enemigo, esta es una escritura que podemos utilizar. Sobre todo cuando se trata de cuestiones de vida o muerte. Hay muchos ejemplos. Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Pablo, hay muchos ejemplos bíblicos en los que ellos, muchos de ellos, sin tener el Espíritu de Dios que nosotros tenemos en nuestro interior, tomaron una decisión de decir, hey, no me importa que me estés amenazando, que me puedes llevar a la muerte. Mi Dios, eso es un pensamiento, hermanos, que se tiene que desarrollar para fortalecernos en nuestro interior. El poder decir, ni la muerte me presiona para cambiar de dirección, necesita de un desarrollo interior. Ahora, ese desarrollo definitivamente no está en el espíritu, porque en el espíritu, si saliéramos del espíritu y el enemigo te presionara con lo máximo que te puede presionar, el espíritu este, lo echaría fuera en un segundo, porque el espíritu es eterno. Nunca más va a sufrir muerte y ya está dentro de ti. El problema es que todo lo procesamos
a través de un alma y lo experimentamos exteriormente en el cuerpo. Por eso estuvimos eh, viendo tantos versículos acerca del corazón. Ahorita vamos a ver uno más. Porque es necesario creer con la mente lo que está puesto o fue puesto en nuestro interior. Y de eso se trata, de llegar al lugar en que cuando yo tenga que escoger, Dios lo dijo en Deuteronomio 30:19, dijo: a los cielos y a la tierra pongo hoy como testigo delante de vosotros, ¿verdad? Y he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice Dios: escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia. O sea, nos dice que escoger, obviamente. No es como que algo difícil. Pero cuando la presión viene, cuando una situación en la que está involucrada el temor a la muerte y te confronta con ello, sea lo que sea el dejar de tomar pastillas o sea lo que sea, hermanos, que pueden causar, porque el enemigo viene y te recuerda todo. Cuando esa situación está delante de ti, es el proceso que vamos a ver, de cómo fortalecernos para poder pararnos en esa situación y decirle: no me importa, ya sé a dónde voy, ya sé quién soy, ya sé quién vive, ya sé que la vida es mayor que la muerte. Entonces, este versículo es un versículo que ustedes pueden utilizarlo en cualquier momento, cuando viene la presión a nivel mente. Ujú. En el camino de la justicia está la vida. Estamos confrontando una afrenta del enemigo, un pensamiento del enemigo, con la palabra de victoria de Dios. Y le estamos diciendo: aunque tú me estás presentando con eso, la palabra de Dios dice que en el camino de justicia hay vida. Y es asombroso lo que ocurre en nuestra mente, hermanos, cuando nosotros le presentamos la opción de vida contra la opción de muerte que estás queriendo ser aparente. Pero quiero que ustedes entiendan que en ninguno de los caminos de la justicia hay muerte. En ninguno de los caminos. No me importa el que ustedes me presenten o el que se les esté presentando a ustedes en ciertas circunstancias. Si ustedes establecen que en los caminos de la justicia no hay muerte, van a poder respirar libremente y sin el peso de ese pensamiento que los quiere esclavizar a esa situación. La palabra lo establece ahí en donde lo estábamos viendo en 2 los Corintios. Bueno, se los voy a dar en Romanos 10 primero. En Romanos 10:10 dice: si confesares, fíjense cómo lo pone igualito que el versículo del Salmo de Proverbios 12:28. Es exactamente lo mismo, nada más que en el Nuevo Testamento. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón o con la mente, acuérdense que cada vez que leamos corazón, estamos leyendo lo que representa al alma, a los pensamientos, a las emociones. Porque con la mente, no con el espíritu nunca vas a tener problema con él, pero con la mente se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pablo nos está describiendo por inspiración del Espíritu Santo leyes que deben de activarse en el momento que una situación se presenta. Y tú la vas a confrontar esa situación porque en tu espíritu ya hay vida, pero ahora tienes que ponerte de acuerdo con lo que está en tu interior,
creyendo con tu mente o con tu corazón. Así lo describe. Con el corazón se cree para justicia. Bueno, la sanidad es justicia, el incremento, la prosperidad es justicia, la protección es justicia. Bueno, con la mente creo lo que está escrito, ¿verdad? Y luego el proceso sigue con la boca confieso para salvación. Esa es una ley perfectamente establecida que ya no debemos de tener problema ninguno de nosotros. Segunda a los Corintios 4:13 dice, eh, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pues si yo creo con mi mente lo que está en mi interior, lo confieso con mi boca, estoy activando lo que segunda a los Corintios 4:13 dice que debemos de hacer una vez que creemos algo. Tenemos que confesarlo con nuestra boca. Amén. Ok. Ahora, en segunda a los Corintios 4:6, que ya lo vimos ahorita en los diezmos y en las ofrendas, los voy a volver a recordar. Dice, bueno, esto lo vimos la semana pasada, pero voy hacia abajo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3, Dios vio las tinieblas y dijo, luz sea, y la luz del interior de Dios, que es en la faz de Jesucristo, aún en esos tiempos, resplandeció en medio de una oscuridad. No fue la luz del sol la que iluminó en Génesis 1:3, porque la tierra, el sol y las estrellas no fueron creadas hasta el día cuarto, sino fue la gloria de Dios, del interior de Dios, la que iluminó las tinieblas o la oscuridad que estaba presente en ese momento. Bueno, dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el que Dios envió a resplandecer en nuestra mente para iluminación de la gloria. Pues concéntrate en esas dos palabras. Resplandeció en tu corazón para iluminación de la gloria, y la gloria es la presencia de Dios. La gloria es la que separó las aguas, la gloria es la columna de humo y la columna de lumbre. La gloria de Dios es la que la semana que entra lo van a ver muy claramente. El poder que tiene esa gloria, la presencia manifiesta de Dios en nosotros, que está dentro de ti. Pero Dios nos dio en nuestros corazones el que el conocimiento de su gloria lo pudiésemos entender en la faz de Jesucristo, o sea, en el rostro de Jesucristo. La semana que entra lo voy a ver un poquito más ese versículo. Dice, pero tenemos este tesoro de la iluminación de la gloria de Dios en vasos de barro, en estos cuerpos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego dijimos, en estos siguientes versículos son las situaciones en las cuales nos encontramos la mayor parte de nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas. Porque dice Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pues, ¿cómo? O sea, no tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué dice que nos encontramos en este tipo de aprietos? Y la semana pasada dijimos que es porque cuando venimos al Señor Jesús, recibimos el nuevo nacimiento, pero luego tenemos que tratar con un alma no renovada, con una mente, emociones, sentimientos, voluntad, que no ha conocido las cosas de Dios. Y las presiones del mundo, cuando nosotros venimos y tomamos una escritura y la confesamos delante de Dios, el enemigo inmediatamente, por toda
la grabación que traes en tu mente de tantos años, inmediatamente te dice que no se va a poder. No estás renovado todavía en la mente, ¿verdad que sí? Todavía lo sigue haciendo en algunas áreas. Por eso Pablo dice todas estas situaciones, que estamos desamparados, que estamos derribados, que estamos en apuros, pero en cada una de esas situaciones nos da una esperanza, una certeza. Dice, sí puedes estar en esa situación, pero aunque estás atribulado en todo, no tienes por qué estar angustiado. Aunque estás en apuros, no tienes por qué estar desesperado o derribado, pero no estás destruido. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y teniendo la palabra de Dios, tenemos el camino a la vida. Y ningún camino de justicia hay muerte en él. Entonces, esa esperanza, hermanos, aunque nosotros podemos leer algo que es difícil de entender, pero está presentado porque es la situación en la que todos los cristianos o creyentes nos presentamos en nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué? O sea, mira esta situación y Dios te lo soluciona. Hey, estás en esa condición y se siente que estás con una no salida en tu vida, pero la palabra dice esto y Jesús te garantizó la victoria. Pues ya comenzando con eso, hermanos, ya tenemos un camino que caminar de justicia. Y en esos caminos no hay muerte, no hay decisión que tú puedas estar experimentando en tu caminar, aunque vayas en ese camino de justicia, con el dolor, que pueda sobreponerse a ese camino de vida que ya decidiste tomar. Tu fin es vida. La victoria en Cristo Jesús. No hay nada que te pueda eh, regresar de ese camino a menos de que tú te detengas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar entendiendo, cómo fortalecernos en nuestro hombre interior, hablando del alma, porque el alma es el campo de batalla en el cual nosotros tomamos la decisión de seguir caminando, de detenernos y ver las florecitas que no están tan bonitas, ¿verdad? Sucede. Bien, pero luego en el 10 y en el 11 dice, como consecuencia, ¿verdad? Seguimiento de esto que Pablo nos está diciendo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, pero no desamparados. Dice, llevando, lo van a entender un poquito más claro ahora. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque las situaciones que estamos presentando, hermanos, nos hacen eh, sufrir consecuencias por la falta de conocimiento de la gloria de Dios. Nos hace tropezar, nos hace a veces nosotros mismos llevar cicatrices en nuestro caminar, pero independientemente de lo que suceda, simplemente levántate y sigue caminando. No necesitas experimentar la victoria inmediatamente para poder seguir caminando. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dimos que les di del avión, verdad? O sea, yo me subo en el punto A para ir al punto B y yo no sé cómo manejar el avión. Pero en mi caminar con Dios quiero entender cómo manejar ese avión para yo poder transportarme del punto A al punto B en las siguientes ocasiones. Sin embargo, las primeras veces que lo hagamos, tenemos que subirnos al avión por fe, sabiendo que el resultado va a ser el mismo que si yo lo llevo. Hay diferencia en activarlo o que alguien más te lleve, sí, pero el final del camino es el punto B, a donde yo quiero llegar. Entonces, tenemos que aprender a caminar por fe al principio, sin a lo mejor comprender todas las cosas. El nuevo nacimiento ya está dentro de nosotros, pero a la misma vez que yo tengo la victoria de Cristo en mi interior, con mi mente puedo estar pidiendo prestado.
o puedo estar creyendo que no la voy a hacer. ¿Verdad que sí? Por eso tenemos que fortalecernos, porque el nuevo nacimiento es el inicio, pero el poder caminar con atrevimiento, con denuedo, con valentía y decir, no me importa lo que tenga que pasar. La palabra dice que en el camino de justicia hay vida. Por eso a Pablo nos cuenta todas las cosas que le sucedieron. Lo apedrearon, lo azotaron, lo dejaron por muerto, lo encarcelaron, lo, lo azotaron, lo apedrearon. O sea, le dejaron marcas en su cuerpo. Pero luego viene en Timoteo y dice, pero de todas ellas me libró Jehová. Pues son marcas que hay en su cuerpo y las vamos a ver cuando lleguemos al cielo en Pablo. La cuestión es, ¿va a haber marcas en ti? ¿Te atreviste a creer en tus situaciones diarias o te rendiste ante el conocimiento de lo que el mundo te enseñó y te presionó y llegaste a la decisión de, ¿verdad? No se dejen vencer, hermanos. Dios nos ha mostrado grandes cosas y vamos en un camino de victoria que se va a convertir en algo frecuente. Y vamos caminando hacia continuo, que es Jesús, porque Jesús caminó continuamente en victoria, nada lo pudo tocar. Tenemos ese llamado a ser como Él. Depende de qué tanto corramos o caminemos o trotemos o demos pasitos muy chiquitos. Eso depende de cada uno de ustedes. Nadie los puede forzar a hacer eso. Bien, entonces, son cada vez que ustedes caminen en ese mindset, ¿verdad? De una mente espiritual contra mente carnal, es muy probable que por la condición en la que estamos vaya a haber cicatrices en tu vida. Pero no dejes que esas cicatrices te hagan caminar hacia atrás. Sigue caminando hacia adelante. Sigue caminando hacia adelante. Que nada te detenga. Bien, vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a primera de Pedro, capítulo 5. Y ahí voy a estar usando en algunas ocasiones, no sé si Fátima sepa, pero alguien que le diga dónde está la TPT, va a usar la Reina Valera, pero también la The Passion Translation. Es nada más de cambiar la versión de la Biblia. Miren, les voy a dar esta escritura antes de entrar en primera de Pedro. Está en Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Ok, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Termina diciendo, ustedes pueden leer ese capítulo, pero termina diciendo, de aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas marcas, hermanos, no son marcas que Él se hizo, son marcas que resultaron en el cuerpo de Pablo por causa de someterse a la palabra de Dios y no responder en su carne ante las circunstancias que estaban delante de él. Pudo haber reaccionado con golpes y a lo mejor se hubiera salido de, de alguna situación, pero nunca hubieran resultado en ser cicatrices de servicio, que aún hasta el día de hoy son como medallas
que porta Pablo en él, ¿verdad? Por atreverse o por caminar el camino de la palabra de Dios. Y de eso es lo que habla Primera de Pedro capítulo 5. Bien, los voy a comenzar a leer. En el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el humillarse delante de Dios, esto ya lo hemos visto, representa que cuando yo leo algo de la palabra y se me presenta una situación adversa, escojo someterme a lo que la palabra dice y no a responder con la carne. Lo que yo estoy haciendo no es necesariamente caminando de gatas o arrastrado ahí, porque postrarse en ese sentido a Dios, ¿verdad? No es lo que Dios nos está diciendo, o lo que Pedro nos está diciendo, Dios nos está diciendo por medio de Pedro. Humillarse bajo la palabra, la poderosa mano de Dios, es someterse a lo que la palabra dice. Si el camino de injusticia te dice que te va a pasar esto, pero el camino de Dios dice que en sus caminos no hay muerte, no, decido quedarme de este lugar. Y bueno, obviamente voy a sentir situaciones adversas en mi carne. ¿Verdad que sí? Muchas veces, hermano. Pero en el camino de justicia está la vida. ¿Ok? Bien. Ahora lo que les voy a comenzar a decir es un proceso en el que nos vamos afirmando. El que ustedes, a mí me pasó, bueno, en muchas áreas, ¿verdad? Pero hace, pues yo creo que ya más de un año, tomé una decisión en cuanto a quitarme, a mí me dieron cerca de 14 pastillas diferentes cuando lo del corazón. Y me quité, yo creo que después de unos cuantos meses, por los efectos que comencé a ver en el cuerpo, me quité 12 de ellas y las sustituí con ingredientes naturales, ¿verdad? Orgánicos. Y dejaron de verse todos esos efectos. Y es lo mismo, y era lo mismo, mi cuerpo se sentía exactamente igual, pero hubo 2 pastillas que mantenían la presión, en entre comillas, en cierto lugar, porque ni siquiera eso hace bien la farma. Y el incremento que tienes que ir haciendo es constante hasta el grado en el que ya no nada más no te sana de esa situación, sino que te va afectando otras partes de tu cuerpo. Yo lo vi con mi papá, o sea, finalmente quedó totalmente descalcificado su cuerpo al grado de que cualquier golpecito resultaba en una fractura. Y esos son efectos secundarios que tienen muchas de las pastillas químicas que se nos recomiendan, ¿verdad? En el mundo. Por eso se le llama farma a eso, porque es, está hecho a partir de brujería. De ahí viene esa raíz farma de brujería. Porque no te sana, hermano. Te mantiene ahí medio atontado, haciéndote creer que te va a sanar, pero nunca te sana. Y sí te va aumentando en efectos adversos en tu cuerpo en el pasar de los años. Y la primera vez que yo me atreví a decir, ok, esas 12 ya quedaron en el olvido, ahora siguen estas 2, fueron precisamente y el doctor ya me había dicho los efectos que podían causar después de una cierta temporada de uso.
nomás está de que los lea. Es como una sentencia de muerte que te está manteniendo ahí con una presión media, sí y no, pero que vas caminando un camino de muerte, en el que no vas a tardar muchos años y a lo mejor no te vas a morir de por lo que fuiste, pero te vas a morir de otra cosa. Y eso sucede todas las veces, hermanos. A eso está dedicado la ciencia. No todos los doctores son malos, hay muchos doctores que están sometidos a la palabra de Dios y que son certeros en los medicamentos que dan y en las formas en las que puedes utilizarlos. Yo no estoy diciendo que ya dejes todo. Lo que sí estoy diciendo es no te dejes llevar como una solución final a tu condición. Haz algo al respecto. Y más nosotros que tenemos la palabra de vida. Pues la primera vez que yo intenté hacer eso de las últimas 2 pastillas, el enemigo vino al cuarto día, quinto día, y la presión fue tanta que físicamente sentía la presión, en un nivel que lo podía sentir, ¿verdad? Que algo estaba mal. Y eso fue lo que me hizo, después de varios días, decir: "No, o sea, tengo que volver a esto". Porque si no, si sigues unos cuantos días más, ya no la vas a contar. Pues son momentos en los que la muerte te está dictando o queriendo controlar el resto de tus días sobre la tierra. Pero en los caminos de justicia hay vida. En el camino de justicia hay vida. Y en sus caminos no hay muerte. Entonces, ¿a qué le vamos a creer? ¿A cuál de los 2 caminos vamos a tomar? Bueno, Pedro nos comienza a instruir en que es un proceso de fortalecimiento. Y es algo que no había entendido, que cuando yo pasé por eso y fracasé en ese intento, lo que no había sucedido en otras fueron victoria sobre victoria, pero en esa área fracasé. En el momento. Se los digo porque es un ejemplo, hermanos, de algo que a lo mejor alguno de ustedes va a poder pasar en algún punto de su vida o experimentar una condición adversa, ¿verdad? Para que sepan qué hacer al respecto. Bueno, la Biblia nos enseña cómo estas 3 personas y Daniel, que no tenían el espíritu de vida que yo tenía o que yo tengo en ese momento, o ustedes tienen, cuando vinieron a ellos y les dijeron: "Más vale que dobles tu rodilla delante de nosotros, delante del rey". Y la respuesta de ellos fue asombrosa. O la condición de Abraham para cuando presentó a su hijo. Qué difícil situación. Pero vamos a mantenernos en la facilita cuando la muerte se te presenta. O cuando la opción es, si dejas eso, el resultado es la muerte. Y el enemigo se va a encargar de recordártelo día tras día, tras día, tras día, tras día. Bueno, en ese momento no entendí que lo que estaba sucediendo, lo que Dios me estaba enseñando, era no a que yo podía aguantarme en mis fuerzas y el decir: "No, no me las voy a tomar, ya no". No es lo que Dios quiere que hagas, hermano. Dios lo que quiere es que tú inicies el proceso de conocimiento de Él primero, que entiendas cuáles son sus promesas, que comiences a entender que necesitas creerlas y conectarte con tu espíritu y luego confesarlas para activar eh, la ley de las palabras tienen vida o muerte, caminar en ellas y si tropiezas y te regresas, les voy a dar el ejemplo mío, si tropecé y me levanté, no era para rendirte y decir, no pude, era para levantarme y decir, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas, pero sé que me estás fortaleciendo en mi interior. ¿Cómo? No lo sé, no lo comprendo. Todavía no voy como piloto,
voy en el avión del punto A al punto B como pasajero, pero el resultado es el mismo. Lo que pasa es que Dios te comienza a fortalecer en tu interior. Ahorita vamos a ver los pasos. Cada vez que tú te atreves a ir en contra del enemigo, el enemigo incesantemente te va a estar recordando que te vas a morir. Pero si sigues caminando en la ley de creer y hablar, va a llegar el punto en que tus mismas confesiones te van a haber fortalecido a tal grado de que la siguiente vez que venga el enemigo y te diga, te vas a morir, tú te vas a reír y vas a seguir caminando hacia la vida. ¿Ok? Eso fue exactamente lo que me sucedió hace 3 semanas. Porque ahora el Señor fue el que me dirigió a dejar esas 2 pastillas. Hace 3 semanas, hermano. Yo no sé, para ustedes, para mí es una victoria tremenda, porque ya no estoy dependiendo de un químico, estoy dependiendo de la medicina de la palabra de Dios en esa área que antes no me atrevía a decir, sí, me atreví a decirlo en la carne, pero pagué el precio. Sin embargo, Dios lo utilizó para fortalecimiento mío. O sea, si tropiezas, levántate. Acuérdate que puedes creer que vives o que Dios está dentro de ti, en tu espíritu y en tu mente estar creyendo que mañana tienes que ir a pedir prestado porque si no, no sabes cómo va a salir de esa situación. Pues es un proceso y Dios nos lo enseña para que tropecemos y te levantes y sigas caminando. Y en el inter, Dios va a fortalecer tu hombre interior, no tu espíritu, tu alma. Vas a llegar al punto en el que tu alma va a reconocer por medio del desarrollo de la palabra de Dios. Acuérdense de esto. La ley espiritual, Jesús la desarrolló a la perfección, porque Jesús en toda su caminar con Dios, dice que él nada más hacía lo que oía al Padre, veía al Padre hacer y hablaba lo que oía al Padre decir. Toda su vida, hermanos, ahí le decía a, a Alan, ¿por qué Jesús cuando le dijeron, apúrate, tu amigo Lázaro ha muerto? ¿Por qué no fue en el día que le avisaron? ¿O por qué no fue en el segundo día? ¿Por qué no fue en el tercer día? ¿Por qué se esperó hasta el cuarto día? Bueno, si entendemos la ley de que él nada hacía sin que Dios le dijera, entendemos que él dependía del Padre para poder ir, hablar y hacer las cosas, pero el Padre es el que hacía la obra, no él. Juan 14:10 dice, porque yo solamente hago lo que el Padre me dice que diga, pero el Padre hace las obras. Y nosotros tenemos que entender eso, hermano. Nosotros hacemos y caminamos exclusivamente por lo que la palabra nos enseña, pero tenemos que recordar que el Padre es el que hace la obra, aún en nuestro interior. Yo puedo decir, sí, reconozco que este camino de medicinas no es bueno y que la palabra de Dios dice que cuide mi corazón porque de él mana la vida, porque la palabra es vida para los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. O sea, es medicina para mí, sí es medicina para ti. Ah, bueno, pues me la voy a tomar. Sí, nada más que cuando venga el dolor, tienes tú que, o la presión, tienes tú que decidir si te vas a hacer para acá o te vas a hacer para allá. Son dos caminos muy diferentes. Uno es de vida y el otro parece dar vida, pero es un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Bueno, en esos caminos son en los que yo les quiero enseñar, por medio de la palabra, a que no se den por vencidos. Si se tropiezan, levántense. Porque Dios está, aunque ustedes no lo vean, está haciendo en el interior de ustedes un fortalecimiento que ustedes no comprenden a lo mejor. Pero de repente, hermanos, en la medida que ustedes lo vayan hablando y confesando y creyendo y leyendo, sí, pero la palabra de esto, ay, pero tropecé otra vez y se levantan y
que los efectos de la carne no determinen su caminar, sino la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Llegó el punto en que, obviamente les estoy hablando de algo que Dios me enseñó, no solamente que la había regado, sino que también cómo Él lo había arreglado en mi interior cuando llegó el punto. Porque hace 3 semanas, en mi interior reconocí un valor que no había antes, un atrevimiento que no había antes, algo que cuando la mente me decía, tómatelas, iba yo, pero al minuto me las tomaba. Bueno, vino el punto en el que la palabra de Dios que dice que es medicina para nosotros, tuvo mucho más valor y más fuerza que el pensamiento que el enemigo me estaba trayendo. 3 semanas. Y ahorita viene el pensamiento, vienen o que el enemigo quiera traer algún síntoma o algo. No hay nada que me haga regresar, hermano. La palabra de Dios es medicina para mí. Y en el camino de la justicia está la vida. En ninguno de los caminos que nosotros tomemos en Dios hay muerte. Pero para llegar a esa determinación, tienes que fortalecerte en tu hombre interior. ¿Ok? Bien, vamos a leerlo desde el punto de vista de Pablo. Todavía no están cansados, ¿verdad? 1:10. Hermanos, son 4 pasos, 5 pasos. Si les da hambre, aguántense. Pueden ir a traer una galletita o algo. No se crean, porque no se lo pierden. Bien, vamos a leerlo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Lo voy a leer primero en la Reina Valera y al final vamos a cambiar a la Passion Translation. Está muy bonito también ahí. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Fíjense el proceso. Sométete a la palabra de Dios y cuando te sometes a la palabra de Dios, vas a echar toda tu ansiedad, casting all your cares upon him, o sea, en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Bien. Y una vez que tú echas tu ansiedad sobre Él, una vez que te sometes a la palabra de Dios y echas sobre Él tu ansiedad, tu causa, lo que te está haciendo responder en cierta forma, contrario a lo que Él dice, el enemigo va a venir. Y Él nunca lo había entendido como proceso, pero es exactamente lo que nos está enseñando Pedro. Dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti, pero luego nos advierte. Sin embargo, sed sobrio, está alerta y vela alertamente, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y el versículo ese, si ustedes lo interpretan al diccionario, nos está diciendo, cuando dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando, es siguiendo incesantemente. Es lo que dice el diccionario. El enemigo te comienza a seguir incesantemente cuando tú te humillas a la palabra de Dios y echas sobre él su santidad y le dices, Señor, en ti confío, ya no voy a tomar más esas pastillas. El adversario, por eso Pedro te dice, está alerta, porque inmediatamente el enemigo va a venir y te va a seguir buscando para poder tragarte de un solo trago. Eso es lo que significa devorar. En el momento que tú tomes una decisión y te halle frente a esa encrucijada o esa Y del camino,
y tú comiences a dudar, en ese momento te tragó de un solo golpe. Entonces, es lo que el enemigo anda haciendo cada vez que nosotros nos atrevemos a, a tomar una determinación en la palabra de Dios, un camino de justicia. Ok, pero luego Pedro nos advierte que si tú te humillas a la palabra de Dios y echas sobre él tu ansiedad, el enemigo va a venir y te va a querer devorar y te va a seguir en todo momento sin cansancio hasta que te pueda tragar. A eso se dedica. Pero luego Pedro te dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, no te está diciendo que tú lo vayas a vencer porque ya es un enemigo vencido. Te está diciendo que tu parte en este proceso es resistirlo. Al cual resistid firmes en la fe. Y te explica que no solamente tú lo vas a pasar. Ay, es que ¿por qué no más a mí, Señor? No, es a todos los santos en el mundo les pasa lo mismo cuando deciden confesar la palabra de Dios. Al cual resistid. ¿Qué significa resistir? Bueno, que cada vez que el enemigo venga y me diga una cosa, yo voy a decirle lo que la palabra dice. En el camino de justicia hay vida y en sus caminos no hay muerte. Y al principio a lo mejor vas a durar un día o 2 días o una semana y va a venir un momento en el que la presión es tanta que vas a caer o vas a hacer lo que no querías hacer. No, levántate. Tus, tu victoria no depende de tus acciones en la carne. Tu victoria depende de la palabra de Dios. Entonces, si fracasaste o no pudiste mantenerte, vuélvete a levantar y vuelve a seguir declarando, sabiendo que en tu interior está ocurriendo algo que no puedes ver. Y eso que no puedes ver, Pedro lo escribe, enseguida te lo voy a leer. Dice 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, estás tomando determinaciones en tu mente. Echaste tu ansiedad sobre él. El enemigo vino contra ti incesantemente y luego tú lo estás resistiendo en la fe. Es un proceso, ¿verdad? Estamos viendo el proceso en el cual estamos caminando. Pero luego viene Pedro y te dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, a su gloria, la gloria y la presencia de Dios, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, porque estás resistiendo algo que viene en tu contra. Y obviamente el caminar espiritualmente no quiere decir que no vayas a sentir físicamente. Hay algunas situaciones que vas a tener que resistirlas sintiendo lo que el padecimiento te está dictando, ¿verdad? Pues Pedro nos dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no diseño de Dios, no es que Dios haya diseñado esto para que tú padecieras un poco tiempo y luego después te pueda sacar en victoria. No, es porque el poco de tiempo representa el periodo en el que tú estás resistiendo y confesando y te estás fortaleciendo en tu interior hasta que cuando venga el enemigo una vez más, tú te vas a parar y le vas a decir, no más en mí. Por eso es que se requiere un poco de tiempo, hermano. No porque Dios necesite el tiempo para sacarte de ningún lugar, pero más nos muestra la necesidad de tu participación en este proceso que el poder de Dios eh, siendo ejecutado por él mismo. No, tú estás por fe hablando lo que Dios dice y Dios está haciendo la obra que le corresponde, aunque no la estés viendo. Pero después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, él mismo, Pedro está diciendo, después de que tú hayas resistido un poco de tiempo eso que estás padeciendo y que en tu interior te estés fortaleciendo, después de que hayáis pasado un poco de tiempo por eso, Dios mismo te perfeccione. Y la palabra perfeccionar es restaurar,
ajustar, reparar o restaurar. Eso es lo que quiere decir perfeccionarse. Él mismo te perfeccione, Él mismo te restaure en esa condición que no podías tú dar el paso, te afirme, y la definición de afirme, si la apunté, es cambiar con firmeza, con determinación en tu mente. Qué bonito. Te perfecciona, te restablece, te restaura y te hace cambiar en tu mente cuando venga nuevamente esa presión del enemigo. Tú vas a decir, no, aquí no. O sea, vas a tener una determinación en tu mente que antes no tenías. Esa es la obra de Dios en la confesión que tú estás haciendo. Dios es el que hace la obra y te convierte en una persona atrevida, con valor. Tú partes nada más seguir caminando en esa confesión y hablando lo que Él dice en el camino de vida. Ok, que Él te perfeccione, te restaure, te eh, eh, ajuste todas las partes que se necesitan ajustar, te afirme en el camino, que con determinación, la siguiente vez que venga el enemigo le digas, aquí no, te fortalezca, la tercera parte, y la palabra fortalezca es vigor corporal. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la definición que está ahí en el diccionario. Te dé un vigor corporal. No solamente te ajustó todo y te cambió y determinante, sino te va a restablecer en el vigor de tu cuerpo con, dice, te confirme en el conocimiento espiritual y poder. Tu cuerpo va a estar en una condición, eh, sí, fortalecida totalmente, que no tenías antes, cuando tú lo hacías en tus propias fuerzas o antes de que la victoria se manifieste en ti, tenías la condición todavía en ti. Bueno, tu cuerpo va a quedar en vigor, restablecido. Entonces, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Y la palabra establecer es te estabilice en toda situación de tu vida. Te estabilice, más bien en la situación que estabas padeciendo. Te estabilice. Ya no vas a andar preocupándote por esa situación. Vamos a la siguiente. Pero es un proceso, hermanos, que Pedro nos dice que nosotros tenemos que iniciar y que provocar, porque en esa provocación de hablar la palabra de Dios y en nuestro caminar, Dios está actuando en nuestro interior. Y en la medida que nosotros no vemos lo que estamos declarando, Dios sí te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo en tu vida. Y esa situación, esto es lo importante, que la situación que te amedrentaba, que te tenía derribado, que te tenía atribulado, que te tenía oprimido, ya no va a ser más en tu vida. Es fácil si seguimos el camino de Dios y entendemos que no somos nosotros los que tenemos que dejar absolutamente nada. Yo le doy gloria a Dios porque Él me lo mostró muy claramente con el vicio de la nicotina, pero fue algo que a lo mejor por accidente lo experimenté, porque la ley de Dios no determina si tienes el conocimiento o no, Dios te lo va a dar. No, tú caminas en esa dirección y Dios se manifiesta siempre, pero no había la comprensión de ser piloto. Ahora hay entendimiento. Ahora sabemos que nosotros no vamos a provocar la sanidad, más que es algo que depende totalmente de Él, pero a nosotros nos toca caminar ese camino. Por eso dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él. Pero su excelencia de poder no se puede manifestar en ti si tú no inicias el proceso.
Esa es la diferencia, hermanos, entre victoria o derrota. La victoria fue garantizada, pero la derrota también es garantizada si no sigues el camino de victoria. Así que no es como que algo automático para nosotros. Tenemos que caminar en ese camino. Pero sí les voy a decir una cosa. En esas dos situaciones, no voy a nombrar otras en mi vida, pero en estas dos situaciones ha sido algo sabroso. El poder comenzar algo y estar libre de síntomas. Y estar libre de la presión del enemigo de que tienes que hacer esto porque si no, te vas a morir. Estamos confiando más en la vida que en el poder de la muerte de quitarte en medio. Y esa es la parte que aparentemente es difícil, pero el proceso no lo es, porque no depende de ti. Y eso quita el peso de encima. Lo que depende de ti es caminar el camino de justicia. Y en ese camino vas a hallar la vida que Él te prometió. ¿Lo ven, hermano? En los meses que siguen, a lo mejor con dirección del Señor, vamos a seguir hablando un poquito más, porque cuando comenzamos estos temas son difíciles de explicar, porque a lo mejor son profundos en la fe o lo que ustedes quieren, pero se les está dando el camino de vida a cada uno de ustedes para que no dependan de los caminos del mundo. Y esto aplica a finanzas, aplica a lo que quieran. Ustedes caminen esos caminos, detéctenlos. ¿Qué es lo que les falta? Y comiencen a caminar esos caminos, sabiendo que en cada paso que damos, el Señor está desarrollando algo en tu interior. ¿Cómo lo va a traer? En realidad no lo debe de importarnos. De eso se encarga Dios. Pero no se puede encargar si tú no lo inicias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar de pie. La semana que entra vamos a comenzar los caminos de la gloria de Dios, que es la manifestación ya de todo esto. Igual de importantes. El martes, sí, el martes va a haber clase todavía. Aquí nos vemos a las 6. Y el domingo iglesia todavía. Vamos caminando en eso. Dios no ha dicho otra cosa, así que vamos a seguir en eso. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el proceso de vida que nos enseñas. Gracias porque en ti tenemos esa vida y esa vida en abundancia. Y son los caminos que hay sobre mis hermanos, Señor. Esos caminos de vida nos los has mostrado, nos los has dado a cada uno de nosotros para ejercerlos. Y te damos las gracias, Señor, porque no hay circunstancia del mundo que pueda llevarnos a derrota, más que creer que la derrota tiene más poder que la victoria. Y eso el enemigo ya llegó demasiado tarde, Señor. Porque tu enseñanza en mis hermanos ha sido a tal grado de que nos podemos defender ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia que el mundo nos arroje. No tenemos por qué someternos a nada de lo que el mundo nos quiere esclavizar teniendo tu palabra, Señor. Gracias porque mis hermanos son victoriosos, porque caminan caminos de victoria, porque caminan caminos de salud divina, porque caminan caminos de prosperidad, de incremento. Yo hablo ese incremento en sus vidas, Señor, en acuerdo con tu palabra, y los llamo a conocer la abundancia bíblica que está descrita para ellas, para ellos, y que Jesús ganó para nosotros. Este año que entra, Señor, te damos las gracias porque por algo nos has traído en esta instrucción hasta este punto. Ya has dejado la parte de la gloria como los últimos dos mensajes de este año, Señor. Gracias porque tu manifestación de poder será asombroso para nosotros y para todo aquel que vea cómo trabajas en nuestras vidas
Y vendrá el momento de Malaquías en el que diremos, valió la pena aprender, sentarnos a los pies como discípulos de Jesús, entender estos procesos, pero miren, nuestro Dios poderoso, y en ese momento poder derramar de tus bendiciones y atraer a todos aquellos que fueron incrédulos y que estuvieron en crítica, en chismes, en contra de tu palabra. Nuestra acción es una acción de compasión, de justicia hacia ellos, en los que cuando lo vean, no nos vamos a burlar ni a decir, te dije, sino a invitarlos a conocer esa gloria, Señor, que se manifestó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que ahora la veremos de continuo, Señor, de aquí hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la venida del Señor está cerca. En el nombre de Jesús, lo digo en la reverencia a Dios, los tiempos de su venida están cerca. En el nombre de Jesús, vayan en bendición a comer a gustos a donde tengan que ir.